si yo le digo a usted abogado, usted se va a enojar, porque se enojó la vez pasada porque tienen que llamarle doctor. A ver, ¿cómo es la cosa, mi querido Héctor? Buenos días. Bueno, cuando tú te gradúas de abogado en la universidad con el sistema que se implantó con Agüero el año 70, Ajá. nuestra carrera se dividió en tres títulos: licenciado, abogado y doctor. Muchos no optaron por ser doctor porque ya con abogado tú ejerces la profesión. Claro, claro. En mi caso, yo sí opté, el año 99 me gradué de doctor en jurisprudencia y el año 2016 de doctor en ciencias jurídicas, o sea, el PhD. Hoy en día la carrera, que antes era de 6 años, la han reducido a 4 y ya no dan el título intermedio de licenciado, sino de abogado directamente. Entonces hay una distancia, una diferencia entre ser abogado, que esa es tu profesión, y ser doctor, que es tu especialidad. Pero no te enojas cuando te dicen abogado. No, no me enojo, pero sí corrijo, ¿no? Yo soy doctor. Ah, ya, Sí, claro, sí, bueno. sí, sí. Ese es como, hermano, tú eres licenciado, sacas tu doctorado, la gente te conoce como licenciado, pero eres doctor. Pero ya ahora licenciado, cualquier pendejo es licenciado. Bueno, tú lo has dicho. Ahora ya es decir, yo soy licenciado, licenciado, y por ahí se dan, con mucho respeto, mucha consideración también, porque hay gente que ha luchado, que ha bregado mucho para tener un título. Así es. Yo tengo 14 títulos universitarios a lo largo de toda mi carrera, pues, ¿no? ¿Y cuándo es el tiempo? A eso yo iba. ¿Y cuándo es el tiempo para estudiar y tener 14 títulos, pues? Hermano, ¿Y he dónde está el sido, tiempo? A ver, barajemos el tiempo porque no hay tiempo para eso, pues. bueno, Tienes que pero defender verás a... que antes, incluso las maestrías que yo tengo duraban 2 años, ahora duran 1 año, ¿no es cierto? Las especialidades, todo lo que yo he hecho, lo he hecho los fines de semana cuando ese era el sistema, pues, ¿no es cierto? Y no era a distancia, era presencial, tenías que ir a sentarte, a educarte y luego hacer la tesis. Todo eso tuve yo que vivirlo. Yo tengo 57 años y apenas se implementó en el país las maestrías. Yo fui uno de los primeros que saqué la maestría en docencia universitaria porque la universidad te exigía una maestría para poder ser profesor. Te hablo hace más de 20 años, ¿no es cierto? Ahora la universidad te exige tener el título de PhD para conservar tu cátedra de profesor titular. Por esa razón yo tuve que irme a La Habana y ahí estuve entre ida y venida 3 años y medio hasta que logré sacar el doctorado en ciencias jurídicas, que es casualmente a los 3 años que tú egresas y de ahí viene el doctorado, pues, ¿no? ¿Ya hiciste las paces con la gente de la Católica? Bueno, yo no tengo ningún problema. Ellos, los chicos no querían, dice, porque el Eso no es tema, verdad. por el tema de los calzones. No, eso no es verdad, A hermano. ver, ¿qué O pasó? sea, las infamias siempre se descubren. En las redes sociales cualquier Resulte, cosa se escribe. hermano, resulta que estos chicos son los que yo escribí 2 libros. Yo tengo la costumbre con mis estudiantes de hacer trabajos investigativos y esos trabajos los traduzco en obras, obras escritas en coautoría con ellos. En ese momento, algún adefesioso cogió el nombre de todos los que se iban a graduar y mandó un correo anónimo. Y ese correo anónimo, que es aprófico, que no tiene ninguna firma de responsabilidad, es el que se valió para hacer toda la bulla. Ahora, yo tengo una costumbre también. Yo soy miembro del consejo directivo de la facultad. O sea, no soy un profesor cualquiera, yo soy profesor representante, elegido por los demás profesores y soy profesor reelecto. Tengo un periodo que termina después de 4 años, me eligieron por 5. Pero yo tengo una costumbre. Yo de mañana no voy a la facultad. Es decir, yo ningún acto que se haga en la mañana asisto. Y este acto se realizó en la mañana. Entonces yo ya me había excusado con anticipación que no iba a ir. Entonces, por gusto hicieron una bulla. Tanto es así que yo estoy dando clases. Normalmente con cursos llenos que van a escuchar al profesor, al maestro. Bueno, yo no tengo que ufanarme del prestigio que tengo. Basta que uno camine al lado mío en la calle para Ya. que recibas el saludo, el aprecio de todo el mundo que yo he defendido. El doctor Héctor Vanegas con nosotros aquí en la WQ en el informativo de primera. La inexperiencia en política de Héctor Vanegas le hizo cometer un error. Y te lo pregunto ahora porque No, después del tema de los calzones, en la tribuna es la primera vez que te entrevisto, después de eso. sí, ¿Te arrepentiste de eso? ¿Ofreciste disculpa? ¿Fue la inexperiencia? Porque eso tiene costo. mira, no, hermano, yo creo que eso ¿Cómo fue, que no? yo creo que fue el calor de un discurso, la Ya. emoción de un...
discurso campirano, porque yo estaba en el campo, no estaba en una ciudad, no era un discurso académico, cada cual debía ubicarse. Pero igual, pues. No, es que además lo sacaron de contexto, que fue inapropiado, que no fue las palabras correctas, ¿no es cierto? Pero de eso yo ya di las aclaraciones que tenía que Sí, sí, dar. sí. Y evidentemente eso no te hace ni te puede ubicar en el grupo de machista, de misógeno, cuando yo lo que he demostrado a lo largo de todo mi servicio profesional es la defensa de la mujer, hermano. Cuando a Charo le dijeron que había sido simple accidente de tránsito y quisieron todo el mundo hacerlo pasar como eso y además dejar inocente al que la mató, yo demostré que fue un femicidio. Sí, pero ahí Y Serrano metió las manos también. yo no creo, porque acuérdate Mira, que mira que yo llegando a Beijing, a la China, viajamos con Correa, ahí me enteraba de la muerte de Sharon. Y ahí rapidito José Serrano ya hablaba de este tema como bueno, femicidio. yo no Pero no, sé. sí sabes perfectamente que él escribió eso en redes sociales. Sí, pero yo no sé. A ver, yo he sido un contrario de Correa en su gobierno y un contrario en contra del doctor Serrano. Sí, pero te quisiste afiliar nuevamente a Revolución Ciudadana. Recuerda que cuando murió el hermano de Serrano, el que defendió al que lo mató fui yo. O sea, mis diferencias con Serrano son muy notorias, así que él no creo que por ayudarme haya hecho nada, ¿no es cierto? Yo defendí una tesis y probé que hubo un crimen. Pero Y 3 en años cuanto- primero para después clavarle 25 o algo así. No. A ver, es que una cosa es el homicidio intencional y otra cosa es el femicidio. Ahí se probó claramente Que era femicidio. que fue un femicidio, que hubo todos los elementos. Primero, el poder que él tenía sobre ella, el control absoluto. Tú lo sabes, Sí. si él la manejaba, Sí. le gritaba, la hacía sufrir. El segundo, la violencia. Tú sabes, él estuvo detenido por un incidente que hubo en su casa. Ella tenía una boleta de auxilio. El tercero, evidentemente, es ya la mata por su condición de mujer. Porque evidentemente él tenía un control sobre ella, la celaba, la molestaba, la hostigaba. Incluso le había dicho que la dejaba libre si a cambio le daba $50,000 anuales por los 3 años que habían estado juntos como una liquidación. Todo eso está probado en el proceso. Y finalmente la mata. La mata botándola del asiento de copiloto hacia atrás y arranca el carro. Eso también está probado a través de las pericias que se practicaron. Así que, hermano, sobre ese tema está claro. Ahora, yo fui un crítico muy serio de Correa. Le dije las cosas que Pero hombría, quisiste regresar a la con Revolución hombría Ciudadana. uno tiene que decir. Yo no, es que nunca estuve en la Revolución Ciudadana. No, Yo, pero ahí yo estuvo. quise ingresar, ¿no es cierto? Y Yo creo era- que Marcela Guiñán estaba de acuerdo. A ver, te voy a contar la historia. Yo gané la concejalía con el amparo de Centro Democrático. Ya vamos a hablar de eso porque también te desafiliaste rápidamente. Bueno, es que yo no estuve afiliado. A ver, para poder ser candidato... Pero vamos a lo primero. Espera, Tenemos pero tantas preguntas que pero hacerle a para Héctor, ser ya. candidato, un partido tiene que auspiciarte. A ver, el mismo Correa, cuando se quedó sin partido, ¿qué tuvo que hacer? Buscar a Compromiso Social, lista 5. Y cuando Compromiso Social no pudo inscribir candidaturas, tuvo que irse con Centro Democrático, porque el sistema democrático te exige estar en un partido. Eso no significa que tú estás disciplinado o entregado a ese partido. De tal forma que cuando yo, con el auspicio de Centro Democrático, fui concejal y gané por mis votos, por mi simpatía, no por el partido. Tanto es así que Centro Democrático no pudo poner ningún concejal ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el cuarto distrito, porque no tenía la simpatía, no tenía los votos. En cambio conmigo sacaron 109,000 votos propios y 330,000 en conjunto, porque se sumaban los votos individuales. Eso te prueba que la gente votó por mí, como primera cosa. Como segunda cosa, siendo yo ya concejal, comencé a darme cuenta que los juicios contra Correa eran juicios nulos, pero absolutamente nulos. Todo fabricado, todo amañado. Eso se va a caer más tarde que temprano, se va a caer como se cayó el juicio de Glass, porque tú no puedes hacer valer pruebas nulas. En eso quiero preguntarte, ya que topamos el tema de Correa. ¿La queja puede ir a la ONU? Claro. Puede llegar a la ONU y Es esto que puede los pasar derechos nuevamente humanos- para que revisen los jueces porque tiene una sentencia, ¿no? Es que, hermano, los derechos humanos pueden hacer lo que pasó con Sí. el presidente A lo que quiero llegar, Héctor, Sí. el doctor Héctor Vanegas con nosotros aquí en la WQ, a lo que quiero llegar, queja a la ONU,
Los jueces de ahí, después del pronunciamiento de la ONU, pueden comenzar a revisar nuevamente eso, Y pueden anular. pueden anularlo y él puede ser candidato a la vicepresidencia de la República en el 2025, Pero puede ser candidato a lo que sea. pero menos a la presidencia. Por eso, lo que le permite la ley, ¿no Claro. es cierto? Pero ¿Qué es puede lo que? ser. Pero es que el momento en que, Lo como, liberan. a ver, Alan García es el ejemplo típico. Sí. Perseguido, sentenciado, recurrió a los tribunales internacionales y le anularon la sentencia. Regresó a Perú y fue presidente. Cristina nunca fue, ¿no? Fernández a tribunales. No, ella tampoco. no, todavía no ha recurrido porque no está condenada. Ya, ¿No claro. es cierto? ¿Y el de Brasil, Lula? Bueno, él fue condenado, pero luego se declararon nulos todos sus juicios. Claro. No tuvo La la propia necesidad, justicia brasileña. no tuvo necesidad de acceder a la parte internacional. Es el caso de Carlos Menem, que fue condenado, pero como él gozaba de un fuero especial de senador, no podía ser detenido, pero en el camino logró la nulidad también de los juicios. Entonces, yo lo que hice fue comenzar a pronunciarme sobre estas nulidades judiciales, que la mantengo. Sí, yo escuché. Eso permitió tener un acercamiento Empatía. con Correa. Y producto de eso hicimos un acuerdo de encontrarnos en Bruselas. Y yo fui a Bruselas. Porque, hermano, yo nunca había tratado con él desde la época de la universidad. En la universidad Ya, fue ¿y qué conversaron en Bélgica? de política. Tú no vas a hablar a donde Correa hasta Bruselas para hablar de otra cosa, sino de política. Ya. Y lo hacen todos los líderes. ¿Y qué pasó ahí? Algo que no hayas dicho nunca. No, ¿Qué sucedió? ahí zanjamos toda diferencia. Ajá. Hicimos las paces, por lo menos yo entendí que de mi parte las paces estaban hechas, ¿no es cierto? Ya. Y surgió la posibilidad de ser candidato con Correa a la reelección de la concejalía. Eso fue lo que realmente pasó. Pediste ahí. Eh, ¿Tú pediste o Correa te pidió? Bueno, esa fue un acuerdo. Dime la plena. Eso fue un acuerdo que llegamos, porque yo era concejal, hermano, y yo decía, bueno, un periodo más, ¿no es cierto? Ya. Pero en el camino, después de llegar a este acuerdo, de invitarme a afiliarme y de estar de acuerdo la dirigencia, hubo un retroceso. ¿Qué vas a hacer tú ante esa reacción? Entender que el hombre está exiliado, que ha sido traicionado, que ha tenido una serie de excepciones, pero ponerte a pelear con un hombre que tiene sus propias angustias, tiene sus problemas judiciales, no es correcto. Es decir, y además debes reconocer que tuviste diferencias del pasado. Entonces yo veo hacia el futuro, y el futuro fue que tenía que ser candidato y tenía que ser candidato a otra dignidad que en este Por lo caso tanto, tenías que afiliarte. tenía que estar auspiciado por un partido. Entonces, Pero te barajaron de ahí. no dieron paso a la invitación que ellos El mismos término hicieron. criollo, te barajaron. Bueno, tú quieres verlo La- así, pero en todo caso eso fue una felonía, hermano, porque si tú me invitas a tu casa, ¿no es cierto? Y luego me dices, sal. Entonces, eso es un tema de que no es incomprensible. Es incomprensible. ¿Por qué te saliste siendo concejal? Esto yo he criticado aquí en la radio, pero me gusta de frente decirle a mis invitados cuando yo lo he criticado. O más bien he dado mi opinión. Salirte de Centro Democrático y dejar sin un solo concejal, sino independiente. ¿Por qué en el Cabildo porteño? A ver, yo no estaba afiliado a Centro Democrático. Yo era un candidato que estuvo auspiciado por Centro Democrático. Yo fui un concejal crítico, constructivo. Pero lo que yo no iba a hacer por amor a la ciudad es ir a hacer escándalos en el Consejo Cantonal. Yo no iba a hacer una crítica o una oposición ofensiva. Eso no cabe, por lo menos en mi formación y en mi calidad de litigante, ¿no es cierto? Yo las cosas que tenía que decirse se las dije a la alcaldesa por escrito y personalmente y además en el pleno del Consejo. Por ejemplo, le dije, oiga, en vez de gastar tanto dinero en comprar tantas camionetas y tanta gasolina y tantas armas para la policía, ¿por qué no vamos y ponemos los inhibidores en la cárcel? Y evitamos con los inhibidores que la gente de la cárcel esté llamando hacia afuera. Pero es una facultad del gobierno, pues. Al igual que comprar las camionetas, al igual que entregar, todo lo que ha hecho la alcaldesa. Pero es gobierno. Sí, pero a ver, si estaba haciendo eso. Sí, pero mira, tenía lo de Nayib Bukele, Héctor. Hermano, ya vamos a Bukele, pero si estaba haciendo eso, lo inmediato, ¿no es cierto?, era neutralizar el control de la cárcel, Sí. a través del cual las bandas siguen comunicándose con los de afuera. Eso era lo lógico. Hay en 2 pabellones 3 nada más. años. En 2 3 pabellones. años le dije, hay que hacer esto. Yo le dije, hay que censar a los extranjeros que están aquí. Se lo dije por escrito. Entonces, y finalmente, ella entendió
muy tarde, que ese era el camino. ¿El Ahora, municipio debe tener el control de las cárceles? no, el municipio no debe tener control de la cárcel. Yo lo que he sostenido y vengo sosteniendo es que el gobernador es un cargo que ya es innecesario y que ¿Sí? esa función debe ser asumida por el prefecto. No es que el prefecto es elegido democráticamente, el gobernador es designado por el Claro. presidente de la Y no República. deberíamos hacer como Colombia de elegir gobernadores por Es voto? que ese es el cargo, a ver, el prefecto debe asumir, te estoy diciendo, Ya. esa responsabilidad. Una de esas responsabilidades es casualmente el control sobre la policía. No te hablo de que él designa comandante general, no, pero él tiene el nexo, tiene el mando sobre la policía, porque es el jefe del gobierno provincial. Y eso es una forma de evitar seguir dando excusas y decir, esa no es mi competencia, yo no quiero. Yo creo que ese es el camino que más temprano que tarde va a ocurrir en esta provincia y en todas las del Ecuador. Creo que al igual que en Salvador, donde yo he estado, Sí. donde fui declarado huésped de honor de uno de los municipios, Bukele logra un éxito porque le hace entender a todos los alcaldes de oposición que esto no se trata de vanidades ni de egos, como ocurre aquí. Aquí todo el mundo dice, yo he hecho esto como alcalde, usted presidente no ha hecho esto de acá. No, esto se trata de sumar esfuerzos, porque aquí hay un mal común que es la inseguridad y hay un bien que debe protegerse que es la vida de todos los ciudadanos. Allá en El Salvador se entendió este hecho y entonces se dictaron políticas que responden a una política criminal. Lo primero, se recurrió a la tecnología, es decir, todo tipo de drones, todo tipo de aparatos, de ojos de águila, todo lo que tenga que hacerse Sí. se multiplicó Sí. para poder hacer seguimiento a los bandidos. Lo segundo, se establecieron las políticas de la reinserción social, es decir, preso que comete una falta y de acuerdo a la gravedad, en vez de tenerlo vago ahí sin hacer nada en la cárcel, a trabajar. Es decir, usted se metió en esto, haga carreteras, usted are la tierra, todo bajo control. Usted quiere estudiar, póngase a estudiar, pero no esté vago. El Estado no lo puede mantener de esta manera. Y además de eso, le impuso un control exigente al interior de la cárcel. Usted es jefe de banda, pero usted no va a estar con su banda con el pabellón 2 o en el pabellón 3 que ocurre aquí. Usted es jefe de banda, se va a una cárcel especial, única, fuera de donde están los demás. Y en un cuartito, pero un cuartito reducido, para que sienta lo que es la consecuencia de haber convergido. Pero hay otra cosa, y bien que topamos este tema de seguridad contigo, el doctor Héctor Vanegas, aquí en la WQ, porque hay un candidato a la alcaldía que dijo apenas unos escándalos aquí en las cárceles que hay que ir con todo. Hay que meterlos presos a todos los delincuentes, meterlos a la cárcel, como ha hecho El Salvador. Bueno, Pero pero aquí hay que hermano, agregar algo del Salvador que yo le he dicho. El Salvador, para que tenga eso, tiene la ley de escuchas, tiene la ley de jueces sin rostro. ¿Qué tan difícil, Héctor, es poner la ley de jueces sin rostro a ver, para hermano, evitar inclusive que el juez lleve plata, que los fiscales lleven ve, plata? hermano, una cosa es hablar y otra cosa es estar en El Salvador y caminar y entender ese pueblo. Pero ¿está pasando o no está pasando? Sí, pero para llegar a eso, ¿no es cierto? El Salvador, al igual que lo que ocurría en Medellín o lo que ocurría en Bucaramanga, El Salvador llegó a un límite que ya no aguantaba más, ¿no es cierto? Ahí el sistema Sí, de las maras, el sistema de las coimas, todo era un ya era, problema. sí. Entonces, a través de una gran reforma se estableció lo que se conoce el derecho penal del enemigo, ¿de acuerdo? El derecho penal del Sí, el enemigo. derecho penal del enemigo es toda la fuerza de la ley en contra del delincuente. ¿De acuerdo? ¿Esto qué significó? Que al delincuente ya no lo trataban como delincuente, sino como terrorista. El que anda con un fusil, ese no es un bandido cualquiera, ese ya es un salvaje. Entonces, a ese delincuente o a ese terrorista le quitaban derecho de habeas corpus, no le permitían medidas alternativas de prisión preventiva, no había prelibertad y se aplicaba y se aplica la pena máxima del delito. Incluso allá son penas mucho más fuertes, más de 40 años. Ajá. Entonces, pero para llegar a eso y para ser exitosos, aplicaron también el tema de la escucha ciudadana. Es decir, ellos, con la tecnología muy alta que tienen, ubican dónde está el bandido y con escucha lo encuentran y Sí, claro. preventivamente, antes de que se cometa la infracción, lo están cogiendo. Héctor, contigo vamos a hacer la segunda parte porque Ya. es interesante que salga lo que piensas del tema de seguridad, porque por ejemplo podemos hablar de los umbrales de la droga.
el ¿Cómo tema. no? Podemos hablar de los umbrales, pero podemos hablar de lo que tú piensas hacer por la provincia del Guayas en caso de llegar a prefecto. ¿Cómo no? La próxima semana puedes nuevamente segunda parte contigo, Héctor Vanegas, Sí, aquí cómo no. en este mismo micrófono. Podemos hablar un minutito de los umbrales de la droga porque, es que ¿cómo es La tabla. la tabla está así, pero podemos coronar a muchos jóvenes a que estén en las cárceles y terminen graduándose No, como delincuentes o no. no, es que nosotros debemos entender que la droga ya es un problema muy serio aquí. Hay mucha De adicción salud. y hay que tratar al adicto como lo que es un enfermo. Y ese enfermo necesita centros de rehabilitación para drogadictos que tengan al mismo tiempo la capacidad de recibir sus cursos de bachillerato o universidad, no solamente encerrarlos. Eso la prefectura debe asumirlo. Y debes entender que la tabla, que para muchos es lo peor, es un sistema internacional que permite no minimizar, sino controlar correctamente la pena en cada uno de los casos que se encuentra una persona en posesión de droga. Orlando Chirinos, venezolano, dice, muy buena la entrevista, como siempre, tiene que haber segunda parte. Sí, ya lo estamos comprometiendo a Héctor para que esté una segunda parte donde vamos a entrar con más temas que tenemos aquí en agenda. Héctor, gracias por tomarte el tiempo. La última pregunta que te voy a hacer. ¿Siguen las mujeres lanzándote calzones? Las mujeres lo que yo avanzo cada vez que voy. Siguen lanzando No, calzones. no. Lo que recibo son muchos aprecios, muchos afectos. ¿Y el Jeep? ¿Cómo está el Jeep? En ese es el que ando, en la jipeta. Tú me has visto, hermano, yo no ando con chofer, yo no ando con seguridad y la gente se acerca. La gente quiere algo diferente, quiere un cambio, quiere alguien que entienda al ciudadano. Yo como candidato a la lista 35 en la prefectura, lo que estoy buscando es entender a la gente. Y por eso hago las escuchas. Yo no me he detenido en eso. El ciudadano conoce a Vanegas. El ciudadano sabe que en mi caso yo no soy el político de siempre, yo no tengo patrones como Nebodo, como Correa, y que en esta elección, sin esos padrinos que tienen otros, yo estoy dando la cara y voy a dar una sorpresa electoral. Gracias, Héctor. Lo comprometemos en la segunda parte. Nos dedicamos a hablar temas judiciales y no entramos mucho al tema de la prefectura. Por lo tanto, quedamos comprometidos la Así próxima será. semana. En este martes, ¿no? Martes, 7:35, por favor. Está bien. Héctor Vanegas, aquí en la WQ Informativo de Primera. Nos despedimos.